Estás escuchando la 96.1 Radio Atilra. Esto es Los Salieres de Piña, ese podcast de historia que es como todos los demás podcasts de historia, pero mejor. Y en el día de hoy nos toca hablar de la efeméride de turno, que es 5 de marzo, paso a la inmortalidad de Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela desde 1999 hasta 2013, año en el que falleció por un cáncer que se extendió por la mayor parte de su cuerpo, y esto dio como resultado que finalmente, y a pesar de los tratamientos que recibiera en Cuba y en Venezuela, finalmente falleciera, dejando un enorme legado a su paso. Para comenzar a hablar de la figura de Chávez, me gustaría primero mencionar la evolución que hubo desde sus inicios en la política hasta lo que fue después la época de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, en la cual el gobierno de Chávez tuvo un papel fundamental. Quería arrancar mencionando primero cuál era la situación de Venezuela y cómo Chávez funciona como un parteaguas en términos de política en su país, pero sobre todo a nivel latinoamericano. Venezuela, si bien era un país con una cantidad enorme de recursos, esencialmente petróleo y gas, era también uno de los países más desiguales y menos desarrollados, más allá de lo que dicen las fuentes liberales, fundamentalmente porque el grueso de las exportaciones de petróleo y sus ganancias iban a parar afuera y no había ningún tipo de redistribución dentro de la población, por lo cual convivía un PBI muy alto para lo que eran los estándares latinoamericanos en ese momento, con una pobreza enorme en lo que era tanto el interior del país como en las zonas urbanas. Ese marco en el que se da esta enorme desigualdad en Venezuela venía respaldado políticamente justamente por una serie de gobiernos liberales en los cuales se iban alternando sin mayor impacto sobre la población, y que en el caso de Chávez, lo que se intenta hacer, su llegada a la política, su aparición política más determinante, ocurre en el año 1992, cuando intenta hacer un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, al cual consideraba uno de los gobiernos más corruptos de su época y el cual quería sobre todo derrocar fundamentalmente para establecer un control sobre los recursos naturales de Venezuela y de esa manera poder redireccionarlos en provecho de su pueblo. Buena parte de las críticas que surgen contra la figura de Chávez es justamente este resabio, este intento de golpe de Estado que finalmente fracasa, y en el cual Chávez se rinde públicamente ante los medios y le pide a sus compañeros que depongan las armas para evitar bajas innecesarias. Chávez termina preso por este intento de golpe de Estado contra Pérez, pero al año siguiente, en 1993, es indultado, y ahí comienza la carrera política de Chávez dentro de lo que es el sistema democrático. Para eso va a fundar, que es lo que va a ser central en su carrera, que es el movimiento bolivariano, el cual va a perder varias elecciones y va a perder varias instancias políticas hasta 1999, en el cual logra la masa crítica para convertirse en presidente de Venezuela durante 3 periodos consecutivos. En este podcast no voy a hacer una revisión de todo lo que fueron los gobiernos de Chávez, porque es un montón, la verdad, da para toda una serie de programas hablar de cada uno de los hitos de esta figura de la política latinoamericana, pero sí para hablar un poco de qué fue lo que representó Chávez a nivel de política de colaboración entre países en Latinoamérica. La idea que tenía acerca de la economía y de la geopolítica, fundamentalmente, las alianzas que construyó para poder lograr ese objetivo, y un poco también mencionar cuál fue el impacto final que tuvo, qué herencia dejó Chávez, tanto a nivel político como en términos económicos. Para prepararme para este podcast, estaba pensando también en analizar toda una serie, digamos, de miradas diferentes acerca de cómo los liberales o cómo los conservadores veían a Chávez, y tratar de tener una mirada más crítica. En el momento en el que estaba recabando información sobre todo lo que tiene que ver con el material de archivo, los discursos de Chávez, su discurso de Miraflores en Caracas, el discurso del ALCA en Mar del Plata en Argentina, me puse a repasar un poco de lo complejo de su discurso y después traté de contrastar un poco con a ver qué decían las otras fuentes al respecto de Chávez. Y me encontré con un desastre, así que este podcast, advierto, no va a tener nada de objetividad. Me ha hecho llorar el presidente Chávez después de escucharlo hablar tantas veces, así que bueno, vamos a arrancar con este podcast. Chávez fue un presidente al que se lo considera desde el punto de vista liberal, estatista e intervencionista.
La idea de Chávez era esencialmente poder controlar los recursos principales del Estado, en su caso el gas y el petróleo, y poder, a partir de la ganancia que generaba el control de estos recursos y su comercio exterior, redirigir todo ese dinero hacia, uno, el desarrollo de su país, sobre todo la compra de recursos para la producción agrícola, de la cual Venezuela hasta el día de hoy todavía le falta un importante desarrollo, pero también, y sobre todo lo que va a hacer su intervención a nivel latinoamericano, tiene que ver con utilizar estos recursos para favorecer la creación de lazos entre los países latinoamericanos y el desarrollo de proyectos independientes dentro de Latinoamérica que no estuvieran sujetos ni al Banco Mundial ni al Banco de Desarrollo Interamericano, pero por sobre todas las cosas que no estuvieran atados al FMI. En varios de sus discursos, sobre todo en el que más destaco es el de la conferencia de Mar del Plata de No al ALCA, él lo que establece justamente es una postura en contra de lo que eran las ideas dominantes del neoliberalismo. La idea de que el libre comercio y la actividad privada iban a llevar al desarrollo. Chávez, en toda su experiencia política y su experiencia de vida también, había visto que en Venezuela estas ideas que tan alegremente habían sido pregonadas al principio de los 80 y los 90 no daban como resultado ningún tipo de desarrollo y que, por otro lado, lo que necesitaba la gente no era el libre comercio, sino conseguir trabajo, conseguir vivienda, conseguir recursos mínimos para la educación y para el desarrollo de sus vidas. En ese sentido era un discurso completamente rupturista con lo que venía hasta ese momento de las décadas pasadas y que durante buena parte del siglo XX fue la hegemonía liberal en el discurso de los países latinoamericanos. Cuando Chávez se hace con el poder, su primer hito tiene que ver justamente con poder nacionalizar los recursos de una empresa que se llama PDVSA, que es la que organiza la extracción, el refinamiento y la venta de el petróleo en Venezuela. Esto, por supuesto, le genera un conflicto interno de proporciones mayúsculas. Se pone en contra una parte del ejército, se le pone en contra la mayor parte de los medios, obviamente orientados hacia las ideas liberales. También se le pone en contra buena parte de la población representada en la oposición en ese momento. Y esto da como resultado que en el año 2002 intentan derrocar a Chávez. De hecho, el ejército llega hasta el Palacio de Gobierno, detienen a Chávez y una movilización popular en todo el país es lo que termina girando la balanza a su favor. Toda la práctica política de Chávez va a estar marcada por esta idea del conflicto. No tanto de la negociación, que sí forma parte de su discurso, pero fundamentalmente la idea de plantarse ante situaciones que son determinantes o claves y que considera que son las necesarias para llevar adelante su política tanto interna como externa. Y esto es algo a lo que en este momento los estados parecen estar en crisis, porque justamente la mayor parte de los estados latinoamericanos no controlan o no tienen un poder efectivo sobre los recursos del territorio. ¿Qué es lo que logra Chávez en su presidencia, sobre todo a partir de su segunda presidencia, y que va a hacer que Venezuela justamente se convierta en un país geopolíticamente central para la política latinoamericana? ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, esencialmente porque es uno de los principales referentes políticos que se va a plantar al libre comercio pregonado por los Estados Unidos, esencialmente por un personaje siniestro como es el caso de George Bush hijo, pero también por la idea de cooperación. Le va a vender petróleo en mejores condiciones a los países latinoamericanos y va a permitir también acuerdos comerciales de intercambio, esencialmente con Argentina, Brasil, con Cuba y con el país vecino Colombia, para poder justamente salir de el atraso de producción de alimentos que tenía Venezuela y de alguna manera ayudar a fortalecer la posición del resto de los países. Chávez va a ser uno de los arquitectos del bloque latinoamericano conformado posteriormente por Argentina, Brasil y Venezuela, que van a de alguna manera ponerle freno a la política intervencionista norteamericana. Esencialmente a la idea de poder determinar las políticas económicas en Latinoamérica. Esto se va a lograr conjuntamente cuando Argentina y Brasil liquidan su deuda con el Fondo Monetario y luego cuando establecen distintos acuerdos de intercambio que le van a permitir obtener recursos a Argentina y a Brasil, pero sobre todo le van a permitir una entrada más importante de los mercados a Venezuela en estos dos países. Lo que logra hacer Chávez y lo que es buena parte de su legado también es romper con la hegemonía liberal en la cultura, llevando fundamentalmente una lucha a los medios de comunicación, por los cuales va a ser aborrecido básicamente en toda Latinoamérica.
medios liberales, sí, bueno, si miran los de Argentina, van a ver un enorme rechazo a su figura, generalmente asociándolo con la idea de dictador, se quedaron en 1992, pero también en el caso de los Estados Unidos, donde directamente figura como una caricatura comunista y dictatorial. En el caso de Venezuela, los medios principales de Venezuela lo que van a hacer es una confrontación permanente con él y una asociación de la oposición de ese momento con la idea de la libertad, con la idea de la justicia, con la idea de la independencia, tratando de demonizar justamente la figura de Chávez. Lo que posteriormente va a ocurrir con esto es que se surge una polarización enorme dentro del país, lo cual va a llevar en un momento a el principio de lo que en el momento del fallecimiento de Chávez va a ser luego una guerra civil, ya con Maduro en el poder. Si bien el proceso venezolano es complejo, tanto a nivel económico como a nivel social, lo que suele ocurrir muchas veces es que hay una sobresimplificación de la problemática y se recae tanto en la idea de idealizar el gobierno de Chávez como la idea de demonizarlo al extremo y decir esta famosa frase que era tan popular hace algunos años y que era bastante lamentable, por cierto, que era, por ejemplo, íbamos a hacer Venezuela. Todo lo malo estaba en Venezuela. Sin embargo, si nosotros analizamos un poco cómo se da ese conflicto, cómo surge ese conflicto y las posiciones intransigentes de la oposición, nos vamos a dar cuenta que en Venezuela lo que hacen en realidad es adelantar los tiempos de la problemática. Lo que marca a Venezuela es un conflicto histórico que hay entre las clases dominantes, entre las clases poseedoras de los recursos, y en este caso entre las empresas que gobiernan la mayor parte de los recursos de un país, y un Estado que, para poder ser Estado, para poder ofrecer los derechos y garantías mínimos y los servicios mínimos que supuestamente están consagrados en la Constitución, tiene que intervenir y tiene que ir al conflicto. La intransigencia que se ve en Venezuela por el lado de la oposición y el sector privado es la misma intransigencia que en todas partes. La diferencia es que Chávez lleva el conflicto hasta su punto máximo, hasta el momento de no ceder. Por esa razón es amado por la gente que lo apoyó y que cambió su vida durante su presidencia, y es profundamente detestado por todos los que están enfrente. Entre las principales políticas que podemos destacar del periodo de Chávez en el poder, creo que una de las principales es la reforma de la Constitución, la cual, al asumir su gobierno, dice: juro sobre esta Constitución muerta, con el objetivo de poder reformarla. Es decir, reformar la idea liberal, completamente excluyente que había en ese momento, acerca de los derechos y garantías que tenía la sociedad venezolana. Otro de sus hitos más importantes tiene que ver justamente con la nacionalización del petróleo, en el cual despide por cadena nacional y pública a los gerentes de PDVSA que justamente se oponían al control y a la estatización por parte del gobierno de Chávez. Esto también es bastante pintoresco, sobre todo porque se producen, a raíz del fogoneo de los medios, toda una serie de movilizaciones en favor de los gerentes de PDVSA por parte de la clase media en Venezuela, que es bastante similar a, por ejemplo, como cuando la gente acá se pone del lado de los ojeros y tiene macetitas en el balcón. Imagínense que allá la cuestión del petróleo es el principal recurso, la principal fuente de ingresos de Venezuela, y que en ese momento estaba manejado por un grupo minoritario de empresas que destinaban la mayor parte de las regalías del petróleo hacia el exterior. La otra cuestión tiene que ver también con el famoso exprópiese, que hizo famoso en la cadena nacional siguiente, que tenía que ver justamente con esto de quitarle la licencia a las empresas privadas de la explotación del petróleo y unificar todo en control del Estado. Por supuesto, con todos los riesgos y problemáticas y luchas que hubo después para poder justamente volver a ser productivos los pozos que estaban caídos luego de un paro de larga duración que sufrió Chávez a raíz de eso. Otro de sus puntos importantes, justamente como mencionamos antes, tiene que ver con su política exterior, que es el no al ALCA y la organización del bloque de gobiernos progresistas a partir del año 2005. También se ha hecho famoso por sus distintas alocuciones en la Asamblea General de la ONU, en la cual, sin muchos pelos en la lengua, le decía a los piratas, bueno, que básicamente son piratas, y le decía a Estados Unidos cosas como, por ejemplo, aquí huele a azufre, en referencia a George Bush, que por esos años había organizado una campaña de conquista y exterminio sobre el Medio Oriente. Luego se arrepintieron, los norteamericanos hicieron una suerte de mea culpa, una lavada de cara a este asunto, pero Chávez cada tanto en todas las asambleas generales se los recordaba.
fundamentalmente la idea de organizar a varios países e ir a atacar Medio Oriente. Lo que Chávez sintetizaba en la idea de los misiles. Misiles muy caros, misiles muy lindos, pero nosotros tenemos otros misiles de paz, que tienen que ver con el comercio bilateral entre los distintos países. Es importante destacar que fuera de la caricatura que se vende de Hugo Chávez, esta idea de el dictador comunista, chavista, venezolano, mapuche, Chávez tenía una idea bastante más compleja, alejada de los extremos al respecto de cuál era el rol del Estado y la política en la vida social. En uno de los discursos, justamente en el de Mar del Plata, cuando se estaba dando la Cumbre de las Américas, él menciona esta idea de que él cree que debe haber tanto Estado como sea necesario, pero el Estado no es Dios, no puede ser omnipotente, en una obvia crítica, por ejemplo, a los estados socialistas o los estados comunistas, y dice, debe haber tanto mercado como sea necesario, pero el mercado no es Dios, en obvia referencia, por supuesto, a la crítica a las ideas liberales. En este sentido, el intervencionismo del chavismo en la vida estatal tiene que ver más que nada con garantizar servicios mínimos, la distribución del ingreso, el acceso a derechos y, por supuesto, la política estratégica de su país, y no dejarla liberada al juego de los actores privados que a lo largo de su vida ha visto que no tienen ningún efecto positivo, no tienen ningún tipo de refreno a la hora de tomar decisiones que perjudican a la mayoría de la población. Chávez también ha tenido un estrecho vínculo justamente con varios países latinoamericanos, no solamente Argentina y Brasil, sino también, por ejemplo, Uruguay, Cuba, Ecuador, sobre la idea de poder construir un bloque regional, convencido de que ninguno de los países por sí solo, ni siquiera Brasil, iba a poder ser una oposición significativa a la OTAN, pero todos juntos sí podían negociar desde una posición de mayor ventaja. Es decir, si bien no lo anunciaba de esta manera, ya estaba anticipándose a la idea de que se iban a formar distintos bloques de poder en el futuro que pudieran apalancar justamente, pudieran defenderse de lo que en ese momento era la total hegemonía de los Estados Unidos en la política del mundo. No teníamos una Rusia fuerte en ese momento, China todavía seguía muy por detrás a los Estados Unidos, no había un bloque fuerte en África, no lo había tampoco en la India o Oceanía, y ya estaba la idea de la Gran América, que le había inspirado justamente sus lecturas de Simón Bolívar, para poder juntarnos para que no nos coman por separado a todos juntos. A la hora de analizar a Chávez, como dije al principio del programa, traté de usar varias fuentes. O sea, no solamente la palabra de Chávez, sus discursos y las ideas que pregona en distintos medios venezolanos, sino también tratar de tomar una mirada exterior a esto, crítica a Chávez, para poder tratar de llegar a justamente eso, una mirada un poco más crítica de este personaje. Sabemos que Venezuela tuvo muchos problemas de inflación, la inflación más alta de Latinoamérica y del mundo durante varios años. Sabemos que Venezuela sufrió un problema de abastecimiento de alimentos y de recursos en general para la población, y se suele endilgar toda esta problemática únicamente a la figura de Chávez y posteriormente a la de Maduro. La realidad es que esto es mucho más complejo, justamente porque las posiciones intransigentes que tomó la oposición llevaron a un conflicto que fue escalando y que fue dejando a Venezuela en una posición de acorralamiento. Sobre todo hay que tener en cuenta también que este país que tanto pregona la libertad, la democracia y todo el tiempo estaba bloqueando a Venezuela con sanciones que justamente le impedían de abastecerse de recursos y poder comerciar su petróleo hacia el exterior. Estoy hablando de Estados Unidos por si alguno no se enteró de este asunto. Venezuela estuvo bloqueada hasta hace pocos años justamente por la política agresiva exterior norteamericana. Por eso decía que si bien el personaje de Chávez es complejo, es conflictivo, a veces contradictorio, su impacto en la sociedad venezolana en términos de redistribución del ingreso es fundamental y es diametralmente distinto a lo que venían siendo los gobiernos liberales. El problema es que cuando estaba revisando esto, veo que todavía siguen siendo predominantes muchas de estas miradas simplificadoras y muy negativas sobre el gobierno de Chávez. Voy a citar a un canal que tuve la oportunidad de revisar, un canal español, ¿cómo se llama? Visual Politic. En el cual se hacía justamente una revisión de qué es lo que había pasado con Venezuela y por qué tenía tantos problemas, y la explicación era simplemente porque los comunistas malvados que estaban en contra de la libertad de comercio habían atacado al país y lo habían llevado por propia voluntad a su catástrofe.
Luego me tomé el trabajo, hice el sacrificio, miren qué sacrificio hice para los oyentes, de ver un informe especial de PPT, Periodismo para Todos, de La Nata acerca de justamente Hugo Chávez. El programa se llamaba Malditos, y tomaba el testimonio de una serie de refugiados venezolanos que habían escapado de Venezuela después de que estallara la guerra civil y la inflación generalizada y demás. Muy interesante el programa, la verdad muy interesante. El 40% eran puteadas. El otro 40% eran porcentajes completamente inchequeables acerca de la economía venezolana. Y lo otro que me pasó también es esta idea de que supuestamente Venezuela antes de Chávez era una especie de paraíso latinoamericano. Esto se puede asociar, por ejemplo, con la idea de que muchos liberales tienen en Argentina. Digo liberales porque se autoperciben liberales, son más bien conservadores ahí en el borde del fascismo, pero vamos a decir que son liberales. Como decía, son estas personas que rescatan la idea de la Argentina potencia, el pasado ese mitológico hermoso en el cual un peón trabajaba 12 horas por día, iba a dormir un rato y volvía ahí en el campo y tenía todo el cuerpo lleno de pulga porque dormía en una posilga. Ese pasado hermoso en el cual teníamos los PBI más grandes del mundo, y ese pasado hermoso donde tenías, por ejemplo, una distribución de la renta que era más o menos 80-20, un 80% por el capital y un 20% por los trabajadores en el caso de Venezuela, y del cual todo el tiempo se jactan como si fuera algo bueno. Es como que toman la estadística, como acá en Argentina cuando se decía, por ejemplo, que crecíamos durante el menemismo, pero sí, está bien. Está muy bien, Argentina creció un montón en términos económicos, pero la mayor parte de ese crecimiento económico se quedó en la cuenta de Prat Gay. Fueron todos a parar a las cuentas de Macri en Panamá, ya ni siquiera estaba acá la plata, estaba todo en Panamá. ¿Con qué cara pueden llegar a decir que eso era un buen sistema político-económico? No lo puedo entender. Sí puedo entender algunas de las críticas a cómo desde el Estado se manejan determinadas empresas estatales, lo cual da lugar a problemas en la asignación de cargos, son problemas a la administración. Lo que no es discutible para mí al respecto de la figura de Chávez es el tema de cómo de a poco va erradicando la pobreza y cómo cada peso que le entra, cada recurso, cada bolívar, lo destina justamente al desarrollo de su sociedad. Estamos hablando de inversiones históricas a nivel educativo, inversiones históricas en lo que es la infraestructura, inversiones históricas en lo que es la tecnología venezolana también, en la redistribución de tierras. Hay que recordar también que Chávez organizó algo que, bueno, hoy pareciera completamente alienígena en el estado actual de la política, que es una expropiación de los latifundios y una distribución de la tierra en las zonas rurales y en algunas partes de las zonas aledañas a las ciudades. Es decir, tomar toda la tierra ociosa y ponerla a producir bajo la idea que en algún momento estuvo de moda en Latinoamérica de la tierra es para quien la trabaja. Ese fue otro de los hitos también importantes de este presidente. Retomando un poco lo que rescatan los liberales, acá en Argentina incluso se formó esta idea muy negativa, muy simplificadora de los medios de comunicación de íbamos a hacer Venezuela, en referencia a que justo cayó Macri, bueno, nos salvó de la chavización. Bueno, después logró niveles de inflación similares, sin bloqueo norteamericano y sin deuda logró una situación bastante peor, pero bueno, eso todavía cala en el sentido común. Lo que pasa es que ahora no está tan presente porque, fíjese usted, cuando empezó la guerra con Ucrania, la falta de distribución de petróleo ruso hizo que, y ahora somos todos amigos de Venezuela. Venezuela ha lavado su cara ahora, pasaron de ser monstruos chavistas, comunistas, mapuches, trotskistas, a ser nuevamente un país importante en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Fíjese cómo la geopolítica hace girar permanentemente el discurso de estos países según su conveniencia. Y cómo en este momento Venezuela, que hace pocos años era un país que había que invadir con el Comando Sur, pasa a ser justamente un país que es ejemplo en las exportaciones. Es decir, el sentido común de los liberales, te la debo. Esencialmente te la debo, se va moviendo con el viento. Es como que, bueno, hoy Venezuela, la verdad que es una dictadura comunista, pero no, ahora no está tan mal. Ahora va bien Venezuela. Si tuviera que hacer una síntesis de qué es el principal legado que nos deja en términos políticos la figura de Hugo Chávez Frías, sería primero la idea de que el Estado debe controlar los sectores estratégicos de la economía. No es posible una vida en sociedad ordenada y justa si el Estado tiene menos poder que el sector privado y por lo tanto no tiene capacidad para establecer las leyes y hacerlas respetar. Otra de las cuestiones sería, por ejemplo, para rescatar la idea de que el destino de Latinoamérica es ser una sola unidad política, una sola unidad en conjunto que trabaje como un polo, justamente para evitar terminar como una colonia, como una neocolonia, no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier otro polo de poder que surja en el mundo. Luego está esta idea, bueno, de la confrontación también.
a medida que se fue girando hacia el centro y esencialmente hacia la idea del diálogo para cualquier cosa, es importante rescatar figuras como las de Chávez justamente porque la confrontación sirve justo para esto, para poder romper las posiciones inamovibles tanto dentro de la política doméstica como las políticas que ejerce los Estados Unidos sobre Latinoamérica. Y por último, lo último que me gustaría rescatar de Chávez al respecto de esto es también esta idea digamos, descontracturada de la política. El poder hacer política y hacer discursos sin caer permanentemente en la solemnidad de lo que está diciendo, poder relajarse y decirle justamente a Bush en su cara, no necesitamos el ALCA, aquí huele a azufre, ALCA, ALCA, al carajo, y por supuesto mi frase favorita de Chávez, exprópiese. Esto ha sido Los Salieres de Piña, en el aniversario de la muerte de Hugo Chávez Frías. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo capítulo por la 96.1 Radio Atilra. ¡Exprópiese! Esto fue Los Salieres de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Acordate que podés comunicarte con nosotros o encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y si no también a través de la web de la radio www.radioatilra.ar, donde podrás encontrar todos nuestros capítulos. Menos el de Cuba, por favor no vean el de Cuba.